Muy bien. Veamos entonces ahora em, la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que un catión de difícil descarga, es decir, un catión que provenga del grupo 1A o 2A, no se va a reducir. Lo que va a reducirse es el agua en el cátodo, ¿no es cierto? Los iones sodio más y cloruro conducen la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, las posibles reacciones en el cátodo van a ser la reducción del sodio o del agua. Ya sabemos que este no se va a reducir, pero vamos a analizarlo para que vean por qué no se reduce y se reduce el agua, ¿sí? Entonces, fijémonos, por ejemplo, en la reducción del agua. Corresponde esta hemirreacción de reducción, ¿no es cierto? En donde el E0 de reducción es menos 0,82 voltios, ¿sí? Y la reducción del sodio acuoso, del catión sodio acuoso, es de menos 2,71 voltios. Entonces, si hacemos el mismo análisis, otra vez que el análisis que hicimos hace un ratito, vamos a analizar cuál es el que necesita menor energía para reducirse, ¿sí? Y si miramos la magnitud de esto, ¿cuál es el que necesita menor energía para reducirse? El agua. El agua, ¿no es cierto? O sea, le hago un asterisco aquí, ¿sí? Este es el que necesita menor energía para reducirse. Por lo tanto, en el cátodo no se va a reducir el sodio, se reduce el agua. Y esta es la razón por la cual un catión como el sodio es un catión de difícil descarga. ¿Por qué? Porque si comparamos la energía que se necesita para reducir al agua y la energía que se necesita para reducir al catión sodio acuoso, es mucho menor la que se necesita para reducir al agua, ¿no es cierto? Entonces queda bien clarito que el catión sodio no se va a reducir en una electrólisis por vía húmeda, lo que se va a reducir es el agua, ¿sí? Elementos ¿Cómo? del alcalino. Eso es lo que pasaría con cualquiera de los elementos de los alcalinos o alcalinos térreos, Sí, 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 si sí, sí, nosotros analizáramos, digamos. sí, Ahí está. sí, 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 sí. Entonces, lo que va a pasar aquí, en este caso, es que en el cátodo lo que vamos a ver es un burbujeo. ¿Por qué? Porque se está produciendo hidrógeno gaseoso. Entonces, vamos a ver ese burbujeo que corresponde al hidrógeno gaseoso. Muy bien. Ahora, en el ánodo ocurre algo muy interesante. Resulta que las posibles hemirreacciones, aquí dice reacciones, lo que estamos analizando en realidad son hemirreacciones, ¿no es cierto? O sea que ahí habría que corregir. Estas son las hemirreacciones posibles. Lo mismo aquí arriba, también las hemirreacciones posibles. Entonces, en el ánodo, las hemirreacciones posibles son la oxidación del cloruro, ¿sí?, que va a pasar a cloro gaseoso, perdiendo 2 electrones, con un potencial de oxidación, aquí ya puse directamente el potencial de oxidación, pero en realidad lo que ustedes encuentran en la tabla periódica es el potencial de reducción, cuando pasa de cloro a cloruro, ¿no es cierto? Fíjense en su tabla que el potencial de reducción cuando pasa de cloro a cloruro, fíjense a ver cuánto vale. Y díganme, por favor. De cloro a cloruro, profe. Ajá. Debería ser 1,36. Es 1,36. Exactamente, positivo.
Pero como lo que yo estoy analizando es el potencial de oxidación, le pongo el signo negativo, ¿sí? Menos 1,36 voltios, ¿sí? Muy bien. Por otra parte, la oxidación del agua tiene este potencial de oxidación, menos 1,23. Entonces, si yo analizo los potenciales de oxidación y sigo pensando como les enseñé anteriormente, diría, bueno, ¿cuál es el que necesita menor energía para oxidarse? Lógicamente ustedes me van a contestar el agua, ¿sí? Porque este es menos 1,23. ¿Sí? Es menor cantidad de energía que menos 1,36. Pero siempre tenemos excepciones, ¿no es cierto? Resulta que lo que se observa es que lo que termina oxidándose es el cloruro, que pasa a cloro. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque lo que ocurre es que estos dos potenciales de oxidación, fíjense que están muy próximos, ¿sí? No hay tanta diferencia como por ejemplo aquí. Aquí había mucha diferencia. En cambio aquí la diferencia es bastante mínima, digamos, ¿no? Es muy poquita la diferencia en los potenciales. Y lo que ocurre es lo siguiente. Estos potenciales son potenciales teóricos, ¿no es cierto? Pero en la realidad, lo que pasa es que tenemos, para que se produzca efectivamente la oxidación, lo que tenemos que hacer es agregar un voltaje extra. Es decir, el voltaje real que se necesita no es menos 1,36, es un poquito más, ¿sí? Y para la oxidación del agua no es menos 1,23, es un poquito más. A eso se le llama sobrevoltaje, ¿sí? Es decir, el sobrevoltaje es el voltaje adicional que necesitamos agregar para provocar la electrólisis, ¿sí? Y el sobrevoltaje que se necesita para que se oxide el agua es muy superior al sobrevoltaje que se necesite para que se oxide el cloruro. Entonces, esto hace que los voltajes efectivos, ¿sí?, terminan siendo favorables para que se oxide el cloruro, ¿sí? En definitiva, no se produce la oxidación del agua debido a los sobrevoltajes. El sobrevoltaje que hay que agregar para que se oxide el agua es muy superior al sobrevoltaje que hay que agregar para que se oxide el cloruro. Y efectivamente lo que termina ocurriendo es que se oxida el cloruro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que, bien. Hasta aquí llegamos. Dejo de compartir esto y